Muy buenas a todos, bienvenidos a la familia de Neumático Intermedio, bienvenidos a esta primera entrevista, a esta nueva sección de entrevistas que estrenamos aquí en Neumático Intermedio. Y hoy vamos a tocar uno de los ámbitos del motorsport que creo que es de los más exigentes del automovilismo. Hablamos de las subidas de montaña, tramos estrechos, sin ningún margen de error y donde cada décima cuenta, si ya lo es en el automovilismo de normal, aquí aún más. Hoy hablamos con Mario Rivera, piloto gallego con más de 10 años de experiencia, becado por la Federación Gallega de Automovilismo y sexto clasificado del Campeonato Gallego de Montaña. Mario, un placer tenerte aquí en Neumático Intermedio, bienvenido. Hola, buenas noches, el placer es mío realmente y bueno, con ganas de contaros un poco cómo van las carreras, cómo van las subidas y un poco sobre mí también. Para quien te ve por primera vez o no conoce toda tu trayectoria deportiva, llevas más de 10 años compitiendo y vienes del mundo del karting. ¿Cómo te definirías tanto como piloto como persona dentro y fuera del coche? Pues hombre, fuera del coche, completamente ajeno a las carreras, pues hombre, soy una persona normal y corriente realmente, eh, que le gusta pues pasar tiempo con sus amigos, viendo carreras, jugando al fútbol o lo que sea. Y dentro del coche, pues hombre, sí que trato de ser muy trabajador, es decir, y especialmente ahora con la montaña, que realmente lo que más se premia es las horas que te eches preparando la subida. Entonces, me considero alguien trabajador, que si me obsesiono con algo, pongo mi 300% para conseguirlo y bueno, como piloto, pues alguien que mete mucha presión igual, eso sobre todo en el karting era lo que más me caracterizaba porque bueno, era bastante rápido y mi método para adelantar a la gente era meterle presión hasta que cometiesen fallos, preciso y un poco completo realmente en todos los aspectos. Si te parece, empecemos con esa parte de karting, con tus orígenes. Empezaste con tan solo 5 años, pasaste a categorías como la de 85 centímetros cúbicos, el X30 Junior y el X30 Senior, incluso llegaste a competir a nivel nacional y en Portugal. Viendo todo este recorrido, ¿qué te dio el karting como base y cuánto de ese piloto de karting sigue estando hoy en día en las subidas de montaña? Bueno, a ver, como el karting, todo lo que sé hoy realmente, a pesar de que este último año pues estuve con un Carcross, que es una máquina completamente distinta a un car, eh, pues me dio todo realmente. O sea, lo que sé conducir y mi manera de hacerlo está muy marcada por el karting y bueno, realmente es eso, es que mi estilo es ir fino, es ir por el sitio, que al final es lo que se tiene que hacer en el karting para ir rápido. Y bueno, yo creo que realmente sí, realmente no, es que no he cambiado nada. Y de hecho en el Carcross es algo que debería, de cara al futuro, si sigo compitiendo con un Carcross, debería de modificar un poco porque, claro, el Carcross está hecho para la tierra y en la tierra es todo lo contrario al karting. Al final en el karting, en el asfalto, no te puedes permitir ningún tipo de fallo, en cambio en la tierra pues tienes que ir, pues si tienes que ir de lado a lado un poco, es todo lo contrario. Y el Carcross, para ponerlo, para hacer un setup tan planchadito y tan tipo car, es muy complicado y limita mucho. Entonces, es algo bueno el hecho de que venga del karting, porque al final es eso, es todo lo que sé es por ello, pero también de cara al futuro tengo que aprender a modificarlo también un poco. De este apartado de karting, me gustaría recuperar un poco tu paso por el X30 Junior. Llegaste a ganar todas las carreras que disputaste. ¿Hubo en algún momento de esta parte de tu trayectoria en la que dijiste, vale, esto va en serio, esto se me da bien? Pues hombre, sí, la verdad que sobre todo más que con las carreras fue cuando empezamos a entrenar con el X30, que fue fue el verano del 2020, el del COVID. Y, mm, y bueno, precisamente por ello, en el circuito no había nadie, además normalmente en Porriño entrenaba yo. eh, es un circuito que en verano está a reventar siempre y el hecho de que estuviese vacío, porque claro, no mm, estaba todo muy limitado, pues hizo que pudiese, es que iba prácticamente todos los días y en cuestión de 2 semanas, machacando a tope, era tan rápido como gente que llevaba toda la vida con un X30 y ahí fue cuando me di cuenta de que, hombre, lento no era. Y, hombre, los resultados obviamente acompañaron a pensar así, vamos.
Y en este momento, ¿cambia algún clic? ¿Hay algo que cambie dentro de tu mentalidad a la hora de correr? De decir, la presión a lo mejor, de tengo que hacerme notar, o a lo mejor no, no ocurre cuando a lo mejor vas a una tanda de karting, por ejemplo, con amigos, pero cuando ya notas que hay potencial, ¿hay algún tipo de presión añadida? Pues, hombre, la hay, pero porque siempre me la puse yo. O sea, en mi casa nunca se me puso una presión encima, porque bueno, siempre desde pequeñito, pues destaqué, o sea, aunque suene arrogante decirlo, em, pues siempre acababa arriba, era de los rápidos, entrenábamos un grupo de chavales, éramos bastantes, y estábamos dos o tres arriba siempre, y yo pues era uno de ellos. Entonces realmente noté que empezaba a destacar un poquito antes. Entonces siempre me puse yo la presión de decir, coño, si soy rápido hoy, si sigo corriendo toda la vida, pues cada año tengo que ser más rápido. Y en casa nunca se me puso una presión encima, gracias a Dios también, porque conozco y casos muy famosos, Verstappen, por ejemplo, que yo poca cosa he escuchado tan extrema como esa, la verdad, pero del estilo, y no es algo que querría ni muchísimo menos. Yo agradezco que sobre todo mi padre, porque mi padre era el que iba conmigo a todos los lados y sigue yendo a todas las carreras conmigo y tal. Nunca me ponía presión, me decía, tú pásatelo bien, esfuérzate, eso sí. Es decir, si tú crees que puedes ganar, gana, pero no te, lo que sea. Pero sí que yo me ponía presión, porque al final a mí me encanta correr y me encanta ganar, entonces mm, tenía que hacerlo, o sea, me ponía yo la presión encima. Después de muchos años compitiendo en circuito, decides cambiar completamente de escenario y pasarte al carcross y las subidas de montaña. Para alguien que no conoce este mundo, ¿qué te atrajo de esta disciplina y qué fue lo más difícil de ese cambio? Bueno, a ver, me trajo sobre todo el hecho de, ya en un ámbito más serio, porque al final el karting sí que es la base de todo, pero el karting cobra más importancia, y especialmente hoy en día, es decir, con el paso de los años, el karting es importante a nivel internacional. O sea, igual hace años, cuando todo era más barato, si destacabas en el campeonato gallego, pues ibas enganchando y desde ahí subías. Hoy es imposible. Entonces, pues ya te metes en las montañas, que hay pilotos que corren el Campeonato de España de montaña, hasta incluso alguna prueba del europeo, hay pilotos importantes de verdad. Pues te pone en esa escena, ¿no? Realmente te hace destacar y te hace, pues, digamos, mostrarte ante más gente, ante gente más importante sobre todo. Y me quedo también, sobre todo, con la gente que conocí. Que al final, también el hecho de ser becado hace que te traten de forma distinta, que te acojan, sobre todo, que a mí es lo que más me llama la atención. Pilotos que están ganando en España y que están de lo mejorcito que hay, que te acojan como uno más, la verdad que es un honor. Y también me quedo con eso, que al final, si necesito cualquier cosa o si voy a correr una subida el año que viene, que todos los pilotos, especialmente los de Carcross, te acojan como uno más, pues también es un gusto y es un honor. Y para quien no lo sepa, en esta disciplina, en las subidas de montaña, por ejemplo, no se corre contra otros coches rueda a rueda como a lo mejor estamos acostumbrados a ver en el motorsport, sino que se corre contra un cronómetro solo, carreteras muy técnicas en las que hay que ir 100% concentrado. ¿Esto te mete más presión el no tener a un piloto al lado y no tener una referencia clara de dónde puede estar tu rival? ¿O te permite concentrarte más en el tramo, en trazar bien las curvas? Hombre, lo que sí que hace es que al final, al pelear tú contra... A ver, directamente sí que peleas contra el crono, pero realmente al final peleas contra el crono del piloto que subió antes de ti. O sea, quiero decir, realmente sí que peleas contra gente, no rueda a rueda, pero peleas contra gente. Y lo que te permite esto es que vas tú solo. Entonces, la culpa de todo lo que pase, quitando algo paranormal, de que rompas el coche o algo así, es tuya. Y eso al final hace que tú seas el responsable y que no haya excusa. Entonces, al final, si haces una buena subida, tú sabes realmente cuál es tu nivel y dónde estás en la tabla, ¿no? Y por eso también a mí personalmente me gusta más, porque al final todo lo que pasa es culpa mía y en fin, eso. O sea, es distinto, sin duda,
pero la presión realmente es muy parecida. O sea, Para que la gente lo entienda bien, para que nuestros seguidores se sitúen, una subida de montaña se decide en pocas mangas, con un tramo cerrado y sin ningún tipo de margen de error, porque al fin y al cabo la diferencia entre estar dentro o fuera la marca un guardarraíl y no un límite de pista, como ocurre en una competición de circuito. Desde dentro del coche, ¿qué dirías que es lo más crítico? ¿La técnica, la memoria del tramo o la gestión mental? hombre, realmente a ver, la preparación es clave. Al final, si no te sabes el tramo, no vas a poder... Y no te lo sabes, te lo tienes que saber perfecto. Tú no puedes ir al límite ni mucho menos. Pero yo creo que es un balance un poco... Está equilibrado. Yo creo que las tres partes son importantes. Cada una tiene pues sus propias características. Pero también lo mental te puede jugar muy mala pasada, porque al final es lo que digo, como tú si estás en una carrera de circuito, tú sabes en qué posición estás en todo momento y sabes que tienes al de delante a X metros, el de detrás pegado y el primero allá, que igual en 3 vueltas lo coges. Pero claro, en la montaña, durante el tramo, tú puedes tener tus sensaciones, pero tú no sabes al llegar arriba si vas a estar de primero, si vas a estar de último. Entonces, ahí está todo lo mental, tú te lo tienes que creer, o así es lo que yo opino, vamos. La técnica obviamente es importante porque no solo por la importancia que tiene en el hecho de, sí, si hay uno que conduce mejor que tú, obviamente va a quedar por encima. No solo eso, sino que al final te estás jugando el tipo. O sea, tú subes una montaña, tú subes una carretera de montaña a tope, hay que tener las manos suficientes para en caso de que haya un apuro, pues no pegártela fuerte. Y bueno, también por supuesto saberse el tramo por donde vas a ir es importante, pero eso es la base. Eso ya, hechas 2 subidas, ya eres consciente de que la preparación la vas a tener que tener sí o sí y todo el mundo se va a saber el tramo de memoria, entonces ahí realmente no puedes ganar tanto. Yo creo que es más la técnica y sobre todo lo mental también. Pasemos a hablar de esa beca que nos comentabas. En 2024 consigues esta beca del Campeonato Gallego de Montaña, otorgada por la Federación Gallega de Automovilismo. ¿Qué supuso para ti el respaldo de esta federación a nivel deportivo y a nivel personal? Pues hombre, la verdad que por supuesto una alegría saber que iba a cambiar de modalidad y digamos que en una categoría tan importante y tan llamativa como en Carcross, que al final fue la más competida en todo el campeonato y en la que más coches hubo. Y sobre todo pues un honor, porque al final llevar en el coche y en el mono Federación Gallega, quieras que no, pues te motiva a hacerlo bien, porque eres el escaparate, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre que me preguntan, los becados somos el escaparate de la federación. Al final tú puedes no saber quién es el presidente de la federación o qué hace la federación, qué es la federación, pero si ves una carrera y ves un coche pintado con la federación, pues te vas a fijar en él y vas a decir, coño, si lo hace bien, pues mira, ¿sabes? Entonces es un honor, es una presión también, porque al final es las dos caras de la moneda, ¿no? Tiene lo bueno y también tiene lo malo. Por si te equivocas tú, dirán, pues mira tú el de la federación qué hace o qué no hace. Pero hombre, yo la verdad que para mí fue un honor, fue una suerte y siempre lo diré, porque en general todo está bien organizado, se portaron bien conmigo y perfecto, todo fue perfecto. Entonces, pues para mí fue un honor, vamos. Fue perfecto y también fue perfecto en esa temporada. Sexto en la general, entre 45 pilotos, varios cuartos puestos y también fuiste más rápido que el becado del año anterior, de la temporada anterior. ¿Cómo valoras este resultado? Pues la verdad que fue muy bueno, ¿no? Realmente yo empecé el año y, a ver, yo que me pico con cualquiera, la verdad que, y soy competitivo a más no poder, a pesar de ello, yo llegué a la primera carrera diciendo, oye Mario, vete con cuidado que esto no es un car, que esto ya son palabras mayores. Pero bueno, me metí en el coche, empezamos a correr y quedé cuarto en la primera carrera y dije, bueno, igual sí que me tengo que picar con la gente porque si quedé cuarto en la primera, igual, quién sabe. Eh, pero bueno, al final acabamos corriendo lo máximo que pudimos y lo pagamos con 2 abandonos. Bueno, un abandono y 2 golpes, mejor dicho.
Pero bueno, la verdad que para mí fue un temporadón. O sea, yo creo que quitando esos dos fallos que tuve, yo creo que no pude correr más de lo que corrí. Sí que es verdad que también tuvimos un poquito de mala suerte en, bueno, en algunas carreras, pero es normal. O sea, al final no todo puede salir perfecto y siendo el becado tienes que ser consciente de que no vas a llevar el mejor material de la parrilla, ni muchísimo menos. Y yo no me quejo ni nada parecido, vamos. Yo estoy agradecido con todo lo que me han dado y con el equipo que trabajé, más taller, que se portaron genial conmigo y no hay ningún tipo de queja. Pero hay que ser consciente de eso, de que al final la muy mayoría van a tener mejor material que tú, mejor motor y que en una recta van a correr más que tú. Pero quitando eso, que es obvio, pues en general fue todo muy bien. Si te parece, pasemos en esta parte de la entrevista a hablar un poquito de momentos clave de tu carrera deportiva. Me gustaría hablar de esa subida de Taboada, que fue la primera prueba del campeonato y llegabas con muy pocos entrenamientos. Arrancaste Sí. octavo, acabaste cuarto en esa competición, bajando 8 segundos tu tiempo. ¿Qué cambia Sí. dentro del piloto para hacer una progresión así en un mismo fin de semana? Pues hombre, más que nada fue sorprendente, porque yo, como te dije, yo salí a la primera manga teniendo la cabeza en guardar el coche, guardarme a mí y que todo fuese bien. Pero claro, vi dónde estaba colocado, vi mi tiempo y fui consciente de que había mucho donde sacar. Y empezamos a tirar. Y al final sí que me acuerdo que la primera manga hice un 1,58 y alto. Y en la última, que fue de hecho la manga más lenta del fin de semana, solo bajé yo mi tiempo, hice 1,51,3 me parece. Y fue la que me otorgó la cuarta posición. O sea, yo dentro del coche, y aún así fue guardando un poquito los muebles, ese 1,51. Sí que siempre traté de hacerlo, de en plan de ir con mucha calma, pero aún así, pues hombre, salió ese tiempo y la cuarta posición. Esa cuarta posición que se quedó a poco más de un segundo de ser un podio. ¿Dirías que saliste contento de esa competición o con la sensación de que ahí había algo más que al final no llegó? Salí a medias, porque sí que fui consciente de que si el sábado hubiese corrido más, porque el sábado hice eso, 1,58 en la primera y 1,55, 54 en la segunda manga. Y claro, te cogen el mejor tiempo del sábado y el mejor tiempo del domingo. Y si hubiese hecho mi tiempo del domingo, el sábado también hubiese quedado de segundo. Y muy cerquita el primero. Y entonces, claro, en un primer momento salí contentísimo porque, hombre, es una cuarta posición, además con pilotos delante que son muy rápidos. Pero sí que es verdad que luego viendo el directo y viendo las onboards dije, Mario, tío, ¿qué coño haces? Que aquí te dejaste un segundo, aquí no sé cuánto. Pero bueno, contento igual, o sea, no puedes aspirar a ganar todo, especialmente yo que me había montado en un carcross 2 días antes de la carrera, o sea, y di 3 vueltas. Y pasemos también a hablar de la subida de a Pontenova. Te juegas en la cuarta posición hasta la última cronometrada en un duelo directo con Adrián Picaño. ¿Cómo se Sí. gestiona esta situación así, sabiendo que todo se decide a una sola bala, en una sola bajada del crono? Pues, hombre, hay tensión, la verdad. Y no solo por Picaño, que estaba delante mía, cuando salimos ¿cuándo fue? Fue la primera del domingo. Sí. No solo es que lo estuviese delante, es que detrás tenía a 3 pilotos en un segundo también. Entonces podía quedar, yo estaba quinto, y podía quedar de cuarto o de séptimo. Y también, de hecho, me daba más miedo que los de detrás me comiesen a yo pasar a Picaño. Pero bueno, salí a tope, de hecho, siempre lo diré que esa fue mi manga más rápida, pero sin duda, o sea, salí a matar y salió bien. Al final quedé, no sé si 2 décimas por delante no, 5 décimas por delante de él, pero es lo que te digo. Le metí un segundo al sexto y 1,2 al séptimo, algo así. Entonces, esa carrera fue muy chula, porque estuvo reñida hasta el final, vamos. Aunque bueno, no todos son buenos resultados, como suele ocurrir en el automovilismo, porque en pruebas como en la Excusa o Taboadela sufriste accidentes importantes. Desde fuera, un espectador ve el golpe, pero desde dentro, ¿qué es lo que siente el piloto? ¿Qué es lo más duro en esos momentos? Pues, hombre, sobre todo con el primero, cuando me la pegué,
dije, cuidado, que esto no es una tontería. Porque además me acuerdo que fue un error mío, eso sí. O sea, era una horquilla que entré ya descolocado y aceleré antes y bueno, empezó a subir el coche y me quedé así clavado contra un talud. Me pegué de frente y había muchísima gente y hostia, cuando me pegué me quedé ahí clavado en el sitio y dije, coño, que esto no es una tontería. Pero bueno, sí que es verdad que esos momentos yo qué sé, la media hora después del accidente sí que le das vueltas, pero realmente no fue para tanto. O sea, lo que más me dolió es que no pude acabar la carrera. Que al final, por ese abandono, fue lo que nos dio la sexta posición, porque estuvimos peleando el tercer puesto prácticamente hasta las últimas carreras. Y bueno, el de Taboadela fue porque iba muy rápido. A Taboadela es una subida que es todo rectas. Y lo que te comenté antes, yo llevo un motor un poquito más desmejorado, ¿no? que el resto, y si quería hacerlo bien tenía que apurar las curvas al máximo pues lo pagué caro. Yo llegué a topes que al corte, a 170 por hora, y había una frenada fortísima y era una horquilla, prácticamente una horquilla un poco abierta, pero sería una curva de 60 en segunda. Y claro, yo llego a tope, el coche cortando, bajé marchas y según metí la tercera, se me cruzó un telo el coche. Y cuando me vi en esa situación dije, mala cosa, y pegué. Pero eso sí que fue por ese ansia de decir, de esa impotencia, mejor dicho, de saber de que en la recta no vas a correr, pues precisamente ahí lo pagamos contra el muro. Nos has comentado que estos accidentes te llegaron como a poner los pies en el suelo. ¿Dirías que esto cambió tu forma de pilotar? Mm, Más o menos, o sea, sobre todo, bueno, no tanto realmente, es lo que te comenté antes, o sea, son los momentos después del accidente los que más te das cuenta de cómo va la cosa, pero el accidente de la excusa, que fue el que más me puso los pies en el suelo, era la carrera anterior a la Ponte Nova, y en la Ponte Nova, ya te dije, fui a tope, a tope, a tope, vamos, entonces, si me cambió, pues hombre, me di cuenta de que si me pego un golpe, que la cosa es, o sea, es seria, es decir, no es una tontería, pero no creo que me haya limitado ni haya frenado por saber lo que se siente al pegar un golpe, ¿no? No me cambió, yo creo. Y en Taboadela, gracias al trabajo en equipo, pudiste llegar a salir el domingo tras el accidente. En un deporte que se ve tan individual desde fuera, ¿cuánto depende realmente un piloto de su equipo en las subidas de montaña? Pues hombre, es un gusto tener a un equipo detrás, sobre todo el equipo que yo tenía, que éramos normalmente dos pilotos y eran 10 mecánicos. Entonces realmente la atención que me prestaban tanto a mí como al coche era, era perfecta. De hecho era envidiable hasta incluso. Tú veías bueno, mejor dicho, pilotos que iban con dos o hasta incluso el piloto solo, nos veían a nosotros y quieras que no, pues yo tuve mucha suerte, la verdad. Y sobre todo por un mecánico en concreto que nombraré Mago, le llamábamos, que era un fenómeno. O sea, yo le dije desde el día uno, desde el día que yo me senté en el coche y me lo pusieron a mi gusto y tal, antes de probarlo, antes de nada, él me dijo, yo voy a ser tu mecánico, yo voy a ser tu ingeniero, yo voy a hacer lo que tú me digas, el coche, yo lo toco, tú me dices lo que quieres y yo te lo hago. Y se notó, porque lo que te comenté en un principio de que un carcross, ponerlo a mi gusto es muy complicado, pues él lo hizo a la perfección. O sea, entendió mi forma de conducir desde el primer momento y hasta incluso me ayudaba con la conducción. Me veía en el directo y me decía, oye, aquí entra así o aquí tal. Y me ayudó muchísimo. Y se notó porque Taboadela, si no me equivoco, fue la primera carrera en la que no estuvo y se notó bastante. O sea, y no quiero quitarle mérito al resto del equipo, ni muchísimo menos, porque al final Mago era el encargado de estar con mi coche y tal, pero aún así pues fue un gusto. Y también parte de mis resultados y parte de que el coche funcionase tan bien de chasis es gracias a él. Dejemos de lado el pasado, pasemos a hablar ahora del presente y del futuro. Me gustaría preguntarte por tu casco, porque según tenemos entendido hay una pequeña historia, ¿no? Detrás de él, algo interesante sobre el casco. Sí, bueno, lo tengo ahí, lo voy a coger y te lo enseño, total. Perfecto.
aquí está. Es un diseño bastante curioso, por decirlo de alguna forma, porque al final yo siempre llevé cascos muy característicos. A mí me gusta que se me reconozca sobre todo en el karting. Al final lo que se ve es el car, pero es el casco, ¿no? Y siempre quise, pues, que me representase al máximo posible, porque al final en las carreras te reconocen por él, por el casco. Como tú ves un casco y dices, pues ese es Alonso o tal, lo que sea. Pues, pues igual, y me lo tomo muy en serio el hecho de prepararlo bien, de diseñarlo bien, y bueno, representa un poco una cabeza mecánica, ¿no? O sea, aquí como aquí está la boca, pues es un filtro, y por aquí viene una tubería que se dirige, bueno, esto es como una especie de dragón, que es un animal que a mí, bueno, un animal, un ser, una cosa así rara que me gusta, que me representa. Por este lado está como la misión, aquí hay un turbo y esta manguera que sube hasta aquí y va hacia los conductos de ventilación, que le da pues un toque así, tanto de mecánica como gracioso, es una forma de disimular esos agujeritos que hay ahí. Y bueno, así destacable pues llevo aquí a mi madre, a mi hermano y a mi padre, que me gusta siempre llevarlos en el casco, porque al final me hacen sentir muy seguro, soy un poquito maniático con estas cosas. Y aquí pues llevo lo que es mi marca personal, el 66, que es mi número, y la estrellita, que bueno, recuerda un poco a la estrella de María de Villota, que también en cierta forma pues también me hace sentir seguro y me representa bastante, la verdad. Y bueno, también por supuesto el logo de BMW, que también va conmigo a todos los lados, y poquito más. Como puedes ver, es una cosa un poco rara porque diseños así poco se ven, vamos. No, al fin y al cabo se ven siempre o cascos pintados de un solo color o mezcla de colores, pero un diseño tan... Me recuerda bastante a los diseños, por ejemplo, de Daniel Ricciardo, de la Fórmula 1. Hubo un año en Puede ser. concreto que sí que tenía un diseño también así como con contraste de colores, algo que se salía de la norma, que era tener un casco. Sí, la verdad que en la Fórmula 1 los cascos a mí me parecen muy, no sé, muy monótonos. O sea, al final también es porque la mayoría de los pilotos los diseños los hace la misma empresa, ¿no? Y al final, quieras que no, eso influye. Pero sí que es verdad que Ricciardo siempre tuvo diseños muy chulos. Me acuerdo de un casco, 2014 creo que era como de madera. O sea, estaba pintado y parecía madera. Y sí que igual me influenció en cierta parte a darle tanta importancia, ¿no? Al diseño del casco. Pero más me influencié por pilotos del WEC y demás, que había diseños más, no de este estilo, pero más únicos sobre todo, y me gustaron. Los colores son los de Gulf, que eso sí que lo quería tener en el casco, pero por el resto, pues sí, peculiar. O sea, este casco, si alguien lo ve, sabe que es mío 100% y sin duda, vamos. Al fin y al cabo cumple la función de identificarte, ¿no? Efectivamente, sí, sí, eso sin duda, vamos. ¿Y ese dorsal 66 tiene algún tipo de significado, algún tipo de ritual o algo así? ¿O simplemente se te ocurrió? Pues yo a mí desde muy pequeñito me encantaba el 6 por una tontería, la verdad. O sea, de hecho lo que hablamos antes de que me gustaba el fútbol, pues el 66 es porque empezó con el 6, porque Iniesta llevaba el 6 en la selección y de eso me gustaba el 6. Y claro, cuando empezamos a correr un poco en serio en el karting había que llevar dos cifras de dorsal y pues fue el 66 y siempre lo llevé en el karting y ahora lo quería tener en el casco porque realmente si algo siempre lo trato de tener presente el 66. Y mirando al presente, ¿en qué punto dirías que está ahora mismo Mario Rivera como piloto? Pues todavía tengo 18 años, así que aún queda bastante. Así que realmente diría que estamos aún empezando. O sea, sí que llevo la mayor parte de mi vida corriendo, pero todavía creo que aún, vamos, si puedo, corro hasta que tenga 200 años, así que... Un poco emulando la pregunta que le han hecho a Fernando Alonso, si esto fuese un partido de fútbol, que comentábamos fuera de cámaras, que era tu deporte fuera del motorsport favorito, si esto fuera un partido de fútbol, ¿en qué momento estaríamos del partido? Nada, en la pausa de hidratación aún, en el 25 algo así. O sea, aún queda, aún queda. Sí, sí. ¿Y te marcas objetivos claros de cara a las próximas temporadas o prefieres crecer paso a paso dentro del campeonato? Pues hombre, a ver, objetivos
me marco más objetivos personales porque al final, en la posición donde estoy, si tú estás en la Fórmula 3 y tienes presupuesto, si tú estás con vida en la Fórmula 3, sabes que vas a llegar y sabes cuál es tu camino. O sea, F2, F1. Pero estando donde estoy yo no sé qué voy a correr. O sea, yo sé que voy a correr este año, pero no sé si es con un Carcross, si es con con una barqueta en montaña o hasta incluso voy a tratar de que la federación bueno, se ha becado otra vez para correr el Campeonato Gallego de Rallys. Entonces, no te puedes marcar, por lo menos eso es lo que yo creo, no te puedes marcar un objetivo deportivo porque eso, no sabes a dónde vas a ir, pero sí personal. Yo, ya te digo, yo cada año voy a tratar de ser más rápido, más competitivo y ganar todo lo que pueda ganar. Y esos son mis objetivos que me marco año tras año, vamos. Y para terminar, una pequeña reflexión o consejo. Si hubiera algún chico, alguna chica viendo esta entrevista y pensando en empezar en automovilismo, ¿qué consejo le darías desde tu experiencia? Pues que se lo tome con calma, que trate de preparar todo muy bien, porque al final no es una tontería, no es jugar al fútbol esto, o sea, al final llevando una máquina y tienes que tratar que la máquina no te lleve a ti, que eso es lo que siempre a mí me dijeron, tienes que controlarla en todo momento y ser consciente de dónde te estás metiendo, porque el deporte del motor engancha, a mí por lo menos y a todos los pilotos, ¿no? Por eso precisamente lo practicamos, pero es que es muy caro, entonces desde el minuto uno tienes que saber que si quieres llegar a algo serio te vas a tener que gastar el dinero. Y sobre todo, pues, tratarlo con calma, prepararlo todo bien y que la actualidad no te influya. Es decir, ahora se ven pilotos que tienen un presupuesto abrumador y que con 13 años o 14 años o 15 ya están en un fórmula. Y tú, si ves eso, no te puedes venir abajo, porque al final, como esos hay poquitos. Es el 2%, el 3% de todo digamos, todos los pilotos que estamos, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, tú tienes que seguir tu camino y que las cosas llegan, que el tiempo hable. Y si mientras hagas las cosas bien, lo que esté de tu mano, todo va a llegar. Si eres bueno, vas a llegar lejos seguramente. Y Pues, eso es lo que puedo decir, vamos. pues con este consejo totalmente impresionante, la verdad creo que ayudará a bastante gente a lo mejor indecisa con el automovilismo. Tenemos que cerrar esta entrevista. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí en Neumático Intermedio, también como primer invitado de esta nueva sección de entrevistas. Mucha suerte en todo lo que venga y esperemos verte dentro de poco. Sabremos identificarte seguro por el Seguro. casco, nos lo has dejado muy claro y lo hemos visto a la perfección, pero ha sido un verdadero placer haber tenido esta charla contigo y nos iremos viendo. Muchas gracias.